الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون या इस आयत का तर्जुमा है कि आखिर वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है O ¿quién responde a la persona afligida cuando le invoca? ¿Quién nos libra del mal y os convierte en sucesores en la tierra? ¿Existe acaso algún Dios fuera de Allah? ¡Qué poco es lo que reflexionáis! El Santo Mesías prometido repetidas veces llamó la atención de su comunidad hacia la oración, porque el progreso de la comunidad y el triunfo de la comunidad, y para frustrar los planes del enemigo, para librarnos de sus malas intenciones, nuestro triunfo es la oración. Dijo de forma muy clara que el triunfo nuestro está sustentado en la oración. Por lo tanto, como queremos ver que queremos defendernos del enemigo a través de la oración, entonces tenemos que tener presente la importancia de la oración y cuánta importancia, cuán importante es enfocar nuestros esfuerzos hacia la oración. Este cálculo, cada uno de nosotros tendrá que analizarse y podrá ver su propia condición. Hace unos días un familiar me contó un sueño en el cual me dice, o que Azur está diciendo que el Ramadán ha terminado muy pronto y que tenía que llamar más la atención hacia las oraciones. Es también un punto de importancia de que durante el Ramadán el foco permanece en la oración. Ahora, cuando la Jamaat tiene una gran necesidad de hacer oraciones. Antes de que se me contara este sueño, Dios me inspiró, me llamó la atención que después del Ramadán que hiciera hincapié sobre las oraciones. Por lo tanto, este sueño también es la forma de que a los creyentes, a través de otros creyentes, llama la atención sobre para llamar la atención, aunque ya de antemano Dios ha puesto esto en el corazón. Después del Ramadán, en general, no tenemos esa intensidad en la oración como solemos tenerlo durante el mes del ayuno. En este momento la situación
del mundo, la situación del mundo musulmán, especialmente los crueles ataques de los hacia los palestinos por los israelitas, que dice Azur que ayer ha habido un alto el fuego, pero de nuevo hoy se ha terminado Dios conoce bien qué es lo que está pasando. Si han sido primero los palestinos que han lanzado los primeros cohetes, pero que Dios quiera que esta persecución acabe. También vemos que los musulmanes extremistas están asesinándose y ha llegado a su límite, y el límite mayor es que estos que leen el kalema de la ilaha illallah, que en nombre de Dios y su profeta están persiguiendo a los Ahmadis y buscan excusas para mantener esta persecución, porque quieren perseguir a los Ahmadis en cualquier nivel y en cualquier oportunidad. Quieren molestarles y quieren infligirles castigo. Influenciados por los mullas, la mayoría de los Ahmadis en Pakistán, este ha sido el medio, y la nueva generación se está metiendo también este veneno a sus mentes, se les está condicionando tanto de los niños que no tienen ni idea de lo que es la fe y que es la enemistad, pero dicen que los Ahmadis son incrédulos y digamos se les puede asesinar. En los colegios son muy rudos con los Ahmadis profesores y se burlan de ellos solo por su fe. Se intenta expulsarles de los colegios. Hace unos días en un pequeño pueblo de Pakistán, los padres y los hijos hicieron una manifestación diciendo que no queremos aprender de este profesor debido a que es Qadiani. El rector, otras personas sensibles dijeron que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también a los prisioneros de guerra decía que queréis enseñar a los musulmanes, entonces se os daría la libertad, mientras que aquellas gentes que en la guerra vinieron con la intención de matar a los musulmanes, la gente del pueblo dijeron que sí, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los paganos, es verdad que lo dijo, pero nosotros no lo aceptaremos, porque los qadianes son más paganos incluso que los anteriores, y incluso es necesario asesinarles. Esta persecución y esta crueldad no cesa en ningún lugar, sino continúa, porque podían tener algo de vergüenza cuando, dice Azur, cuando estas gentes de Gujranwala eran vecinos de los Ahmadis, y en condiciones normales se sentaban con ellos. Habían algunos que se unieron a la manifestación. Cuando la moral cae de esta forma, solo nos queda decir Inna lillah, no podemos decir otra frase. Y a la luz de estas circunstancias, cuando vienen estas dificultades, necesitamos aún más
tornar hacia Dios. Nosotros no debemos disminuir nuestras oraciones cuando los otros musulmanes están respondiendo a la injusticia con injusticia, responden agresivamente, pero nosotros en cada injusticia tenemos que llorar delante de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido en un par de versos dijo que cuando el enemigo excedió en su fuego, nosotros nos absorbimos en nuestro amigo escondido. Tenemos que instaurar una condición que conmueva al cielo. Es necesario hacer esas oraciones por un lado, no sean oraciones diferentes, sean en este sueño se me dijo que ahora yo estoy diciendo que debería la comunidad hacer oraciones de forma colectiva, comunal, a pedir que se haga de forma unidireccionales para el éxito y progreso de la Jamaat y para que se remuevan las dificultades. Entonces, si este es nuestro deseo, este es el deseo de cada uno de nosotros, que este periodo de pruebas finalice, entonces el flujo de nuestras oraciones debe ser para la Jamaat y para la protección en contra de la maldad del enemigo y para que podamos librarnos del mal, del maldad del enemigo, y para ello es necesario que cuantas más oraciones hagamos, es necesario hoy, dice Azur, me estoy acordando de un antiguo sueño que ya les he mencionado, y que si las circunstancias deben cambiar rápidamente, la comunidad en su conjunto debe tornar hacia Dios con completa sinceridad para buscar su refugio y pedir la protección de la comunidad de estas dificultades. Si esta condición se instaura en toda la comunidad y se desarrolla este sentimiento y nuestras noches se pasan haciendo oraciones por la Jamaat, en pocos días esta revolución puede tener lugar, porque el cambio revolucionario va a ocurrir, es la promesa de Dios, pero tomará su tiempo. Esta es la promesa de Allah Ta'ala. El mensaje que se me ha dado en ese sueño era que toda la comunidad que estaba asociada al Santo Mesías prometido, al Islam, necesitaba tornar hacia Dios en oración con completa sinceridad. En este sueño tuve la impresión de que el mensaje era específicamente para los pakistaníes Ahmadis, sean ricos o pobres, hombres o mujeres, de forma especial tienen que hacer esta oración, porque la peor persecución de los Ahmadis que está ocurriendo hoy está ocurriendo en Pakistán, y los Ahmadis del mundo también tienen que llamarles la atención, porque el triunfo de la Ahmadiyyat está la permanencia del mundo, la mancomunidad musulmana, si quiere recibir las bendiciones de Allah, está relacionado con el Ahmadiyyat, y para finalizar esta persecución también está relacionado con ello. Sí, sea
la libertad de los palestinos o la liberación de los musulmanes de gobernadores tiranos. Solo las oraciones de los Ahmadis pueden garantizarlo. Actualmente los Ahmadis son los más perseguidos, y esto es porque nuestras oraciones tienen que ser las oraciones de un mustir, de una persona que está oprimida, y no solo puede ser la fuerza de liberación, sino también una fuerza de remover la persecución de la humanidad. Es necesario entender nuestras responsabilidades. El Santo Mesías Prometido dice que en las dificultades es cuando se muestran increíbles formas a través de la oración. Y la verdad es que Dios se le reconoce a través de las oraciones. Hoy, aparte de los Ahmadis, ¿quién más está perseguido ¿quién hay más que los Ahmadis que por todas partes se les está transgrediendo en algunos países musulmanes? La decencia de la gran mayoría de estas gentes de este país, como el Khalifatul Masih Sales Rahimullah decía, es una decencia muda. En esta situación es necesario que Dios escuche de forma milagrosa a las oraciones de aquellos que están en dificultades, cuando Allah Ta'ala nos ha dicho que mirad a aquellas personas que están oprimidas. ¿Quién les escucha? Solo Allah es quien les escucha, las personas afligidas. Y cuando está en una situación de muster significa la persona que por las cuatro partes está sumida en dificultades y no ve ningún camino mundanal ni físico para salir, y solo ve el camino de Dios como solución a sus problemas. Mustir, afligido, son los que vienen cuando se les han cerrado ya todas las puertas del mundo. Mustir no significa cuando no se encuentra un camino, entonces se pregunta dónde ir, sino que Mustir significa cuando se cierran todos los caminos, se ve un rayo de luz y torna hacia él, y si por todas partes se ve fuego, como los que corren, no se les denomina mustir, porque si uno corre bajo el miedo, se quemará. Si después de mirar el fuego a su alrededor encuentra un camino de paz, un camino de tranquilidad, se ve el refugio, toma el camino hacia esa senda, y esta es la persona que se le denomina mustir. Y Allah Ta'ala dice que a esta persona yo le libro del fuego, yo soy su protección. Porque ese fuego, si queréis encontrar el frío, venid hacia mí, porque yo, Allah Ta'ala, yo os sacaré de estas dificultades. Venid con esta certeza que hay un Allah, hay un Creador, que nos va a sacar de estas dificultades. Y a vosotros, debido a esta certeza, os sacaré de esta dificultad. Debido a estas oraciones, yo os sacaré de estas dificultades. Como el Santo Mesías Prometido dijo,
que hay peculiaridades extrañas que se muestran evidentes en su soporte. Por eso una persona cuando se convierte en un mustir que aparte de Allah Ta'ala no reconoce a nadie, ningún otro refugio aparte del refugio de Dios, y aparte de Dios no encuentra a nadie que le pueda salvar de estas dificultades y tribulaciones, es el verdadero mustir, y sus oraciones muestran maravillas. En estas situaciones, cuando querramos que nuestras oraciones se cumplan, debemos que en estas situaciones de dificultades es solo Allah Ta'ala el que nos puede ayudar. Y cuando se cree esta situación, este mustir, cuando viene Allah Ta'ala viene corriendo hacia él y sus dificultades se desvanecen, sus problemas se liberan, sean personales o comunales. Luego Allah Ta'ala dice que no solo esto, sino que remueve las dificultades de esta gente, y ya es suficiente. Cuando Allah Ta'ala confiere sus bendiciones no tienen límite. En este versículo Allah Ta'ala puede no solo remover las dificultades de los verdaderos creyentes que están en dificultades, sino que Allah Ta'ala les ha prometido que van a ser sucesores en la tierra. Allah Ta'ala a los tiranos los destruye, y a los que son débiles les pone en su lugar. Aquí, cuando de forma personal o comunal él escucha a Allah Ta'ala la oración, también a nivel de un pueblo, también libera sus problemas. Esto es lo que el Santo Corán también nos ha dicho cuando a los primeros pueblos de los profetas, les trataron de forma injusta a los seguidores de los profetas. Dios les destruyó y les dio los tiranos fueron borrados completamente. Se borraron hasta sus nombres. Esta ley prevalece incluso hoy, de igual que ocurrió en el pasado. Por eso Allah Ta'ala, cuando una persona oprimida, como un mustir, dice ¿cuándo vendrá la ayuda de Allah?, entonces la merced de Allah se genera y Allah Ta'ala destruye el poder de los opresores. Hoy la gente que está sumida, la que está ejerciendo esta opresión, que es del sentido, porque si no, ese poder va a ser la fuente de ruina para ellos. Dios dice que debido a uno que tenga poder no lo utiliza bien, va a tener un mal final. Cuando en nombre del Kalima y en nombre del profeta intentan oprimir a los demás, el Kalima y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah Ta'ala está descontento con ellos. Dios, respecto a los opresores, les ha dicho que tendrán un mal final. No ha dicho que un pueblo o unos seguidores de una religión van a ser, sino cualquiera que se someta en este tipo de trabajos que vaya en contra de lo que Allah Ta'ala
ha prescrito, los que están sumidos en la injusticia y la opresión al final llegarán a un mal final. Pero nuestro trabajo es que para librarnos de esta situación seamos mustir y atraigamos la ayuda de Dios, y veremos entonces cómo Allah Ta'ala nos ayuda. Cada uno debe intentar generar esta situación dentro de sí. El Santo Mesías Prometido dice: recordad que Dios es suficiente hasta que de forma ininterrumpida se pida en abundancia. Él no se pone en movimiento. Mirad, si una mujer está enferma, un niño, o tiene una dificultad, fijaos qué angustia, con qué angustia se pide, pero hasta que no haya un sentimiento profundo, porque para la aceptación de la oración es condición, es necesario estas oraciones que hacemos para nuestros familiares queridos. El Santo Mesías Prometido dijo que para la aceptación de las oraciones es necesario que se hagan de forma abundante y repetida. Pensar que hemos hecho muchas oraciones durante el mes de Ramadán es suficiente y ahora debemos, dice Azur que no, debemos pedir aún más, y el ser humano necesita continuamente estar pidiéndole a Allah Ta'ala, porque cuando Dios nos dé el triunfo, también siguiendo el camino del taqwa para recolectar las bendiciones de Allah, también necesitaremos las oraciones. Es decir, la conexión con Dios de un verdadero creyente nunca debe disminuir. En las dificultades también necesitamos esa oración, y en los tiempos buenos también. Un verdadero creyente nunca es egoísta y no considera las oraciones temporales como suficiente. En toda situación, su conexión con Dios muestra signos de aceptación de la oración, incluso en los días o en las situaciones normales, y Allah Ta'ala muestra signos de aceptación de la oración. El Santo Mesías Prometido dijo, recordad que si vais al margen de Allah es cortar la relación con Dios. Un verdadero creyente no puede pensar en ello, pero a veces, debido a las dificultades, a las debilidades, no se da la atención, y debido a los medios materiales pensamos en lo material y no ponemos nuestro énfasis en la oración. Por lo tanto, cada uno debe reflexionar sobre sí mismo, y no vaya a ser que por nuestras dificultades nos descentremos, que no quede un sentimiento de hacer la oración, que debido a pertenecer a una comunidad están sumidos en dificultades. Debemos recordar que la oración de cada persona de la comunidad, cuando se hace atrayendo la merced, el perdón y otros atributos, cuando hace esta oración remueve los problemas a los que se está enfrentando la comunidad. En los hadices se mencionan que habían 3 personas que estaban en una tormenta. Para buscar refugio fueron a una cueva, y debido a esa tormenta cayó una roca de la montaña y le bloqueó el camino para salir fuera. Para librarse de un problema pequeño, se vieron en otro problema más grande. En esta situación, cuando no podían mover la roca,
no tenían tampoco ninguna ayuda externa. Ellos se sintieron en una cárcel donde era imposible salir debido a algún esfuerzo humano. Y en esa situación se mostraron extremadamente ansiosos y decían que ahora no tenemos ninguna posibilidad de salir. No vaya a ser que esta sea nuestra tumba. En esta situación, cuando vieron que no había ninguna posibilidad de salir, una persona dijo que vamos a hacer oración, vamos a hacer una oración que nuestra vida sí ha hecho alguna cosa buena por parte, pensando en Allah Ta'ala, que Dios remueva esta piedra. Uno dijo que, oh Dios mío, yo quería a una chica y quería hacer un acto malo, pero ella no aceptaba. Al final hice planes y gasté dinero y al final ella aceptó. Cuando yo tuve una relación, dijo: yo te digo que por favor no cometas el pecado. Entonces me separé de ella. Oh Dios, si yo he hecho este acto por tu contento, remueve esta roca. Debido a esta oración, la tormenta causó que la roca se moviera un poco, pero no se abrió el camino. La segunda persona dijo: oh Dios, tú sabes que vino un empleado y trabajó para mí, y antes de que le pudiera pagar, se fue. Su cantidad no pude. Yo trabajó para mí y le planté unas semillas, y con eso compré algunos animales que crecieron y se hizo un pequeño rebaño. Después de unos años vino ese hombre y me preguntó por el dinero, y le dije que este rebaño es tuyo, y estaba extendido en un valle. Dijo que he venido a coger lo que me debes y estás bromeando. Y le dije que con lo que yo te debía he hecho negocio y se ha convertido en este rebaño. Entonces se llevó el rebaño. Oh Dios, dijo, si esto lo he hecho por ti, entonces muestra en piedad sobre nosotros y mueve esta piedra. Y vino otra vez otro viento y movió un poco más la piedra. La tercera persona dijo delante de Dios y dijo: yo sé que tú sabes que yo tenía cabras y vivía de la leche. Un día llegué tarde y mis padres que vivían conmigo eran muy ancianos. Mi costumbre era que antes de mis hijos solía dar de beber a mis padres. Cuando llegué, mis padres habían dormido y no me gustó que les levantara y quedarme esperando. Mis hijos lloraban por el hambre, pero yo permanecí al lado de mis padres hasta que el día se levantó, salió el sol, y estuve por la mañana y les di de beber la leche, y luego les di a mi mujer y a mis hijos. Sí, oh Dios, si este trabajo fue por tu bienestar y no había ningún objeto mundanal, muestra merced sobre mí y mueve esta roca. Entonces la tormenta se intensificó y movió aún más la piedra y se abrió el camino y salieron fuera. Estos tres hombres hicieron tres diferentes cosas. Uno ayudó a un campesino, el otro fue
el otro ayudó a sus padres तीसरा y ज़ना के गुनाह से अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बचा el tercero और इस हवाले से दुआ की लेकिन इन सब की दुआओं por ganar el contento de Allah evitó la fornicación. बस ये इनफरादी ने El objetivo de estas oraciones era mutuo, que la roca se removiera. इज्तिमाई कबूलियत का Estas acciones individuales y dando en esta tradición lecciones de que un acto individual se transforma en una fuente para remover los problemas comunales, problemas de una comunidad, porque तो अपनी दुआओं को खुदा ताला से dado que como nosotros como una comunidad, decimos que somos una comunidad, debemos los problemas comunitarios debemos para liberarnos es necesario que pidamos a Allah Ta'ala, no solo para nuestros problemas, वो इस्तिराब sino también no escatimen oraciones, también en las oraciones comunitarias creen esa situación, que crean ustedes para liberarse de los problemas propios, para el triunfo de la comunidad y para que la situación cambie. Cuando nosotros rezamos 2 nafal y la mayoría de la gente lo lee, es con ese dolor pidan también para la comunidad. Piensen un poco en esta cueva cuando estaban encerrados y estaban ya desesperados de la situación, no había fórmula material. Pensaron en una situación donde solo por Allah ellos dejaron de hacer algo malo. Sin embargo, el sentimiento comunitario que tenían, el dolor con el que pidieron, esa preocupación que tenía, uno puede imaginárselo. Por lo tanto, en donde nuestros trabajos, cuando los hacemos solo por Allah, para que esto de cara a Allah Ta'ala sirven, nosotros entendiendo el dolor de la comunidad, entendiendo que es nuestro propio dolor, es necesario hacer oraciones con humildad. El Santo Mesías Prometido dice que para la aceptación de la oración es muy necesario que el ser humano genere un cambio puro en él. Si no se libra de la maldad y rompe los límites establecidos por Allah, sus oraciones no tienen efecto. Dice que si vosotros sois como el resto, Allah Ta'ala no hará distinción entre ellos y vosotros. Si no generáis una diferencia distintiva en vosotros mismos, Dios tampoco va a distinguiros de los otros. Un hombre noble es que sigue lo que Allah Ta'ala le dice. Sin embargo, si por fuera muestra algo y por dentro otras cosas, es un hipócrita, y un hipócrita es peor que un incrédulo. Primero purificad vuestros corazones. Lo que más me preocupa es que nosotros no podemos vencer ni con la espada ni con otra fuerza. Nuestra herramienta es solo la oración y la pureza de los corazones. Que Dios quiera que nosotros sigamos las instrucciones del Santo Mesías Prometido y que cada trabajo lo hagamos para conseguir el contento de Allah, y que pidamos como un mustir hacia Él, que nuestras oraciones para el progreso de la comunidad y para remover las dificultades de la Jamaat se hagan con la misma intensidad como
lo hacemos para nuestras oraciones personales. Creemos esa sinergia para pedir, como pedimos para nuestras propias oraciones, siendo unos, debemos pedir para librarnos de la maldad de los oponentes, como he mencionado antes, hasta que no tornemos hacia Allah con sinceridad para que se remuevan estas dificultades comunitarias, no alcanzaremos nuestro objetivo rápidamente. Después de haber entrado en el Beit del Santo Mesías Prometido, nuestras oraciones comunitarias también removerán nuestros problemas personales. Cuando uno pide para otros, los ángeles también piden para él. Las rocas son removidas cuando el objetivo de la oración es unidireccional. Por lo tanto, que una persona de la comunidad no sea tan egoísta que si yo estoy bien, no me importa. En cualquier lugar del mundo donde viva un Ahmadi, el dolor de ese Ahmadi es un dolor comunal, comunitario, y debemos sentir ese dolor como nuestro. Y es necesario hacer oraciones en este sentido. Y esta es el arma hacia que el Santo Mesías Prometido nos llamó la atención. También debemos recordar que no hagamos una oración respecto al enemigo para que muestre un castigo hacia ellos, sino que debemos pedir que Allah, cuando nosotros deseamos nuestro éxito y deseamos que nuestros problemas desaparezcan, que cuando te pedimos para que desaparezcan estos problemas, que esta era desaparezca, ahí también, oh Dios mío, deseamos también que no queremos que ellos se destruyan. A pesar de estas circunstancias, vemos también tu gracia y tus bendiciones. Si tú les cubres a estos oponentes y les guías, seremos muy afortunados ellos y nosotros. Sin embargo, en tu sabiduría, tú consideras que algunos no cambian y piensas que es mejor destruirles, entonces remuéveles de nuestro camino para que no sean un impedimento en el progreso del Islam y no sean, por lo tanto, cuando al mismo tiempo que es una oración, desde este punto de vista tenemos que pedir no como una maldición, que Allah Ta'ala nos dé a todos la oportunidad de hacer estas oraciones. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر